Bienvenidos a TechCast, el podcast en donde te unirás a este extraño club en donde amamos la tecnología. Soy su amigo Max y el día de hoy me acompañan mis amigos Bobby. Yo mero. ¿Qué tal, Index? ¿Cómo estás? Necesito sonido de aplausos, por favor. Para la próxima. Y el buen Pictiosaurio. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien aquí. Ay, que se le corta. Se nota quién le echó 20 pesitos más a la producción de su en vivo, ¿verdad? Literalmente. Que 4,000 clientes. Quizás menos. El día de hoy, mis estimados amigos, estamos grabando nuestro primer relanzamiento de este podcast. Y con esto queremos traer esta bonita máquina, esta bonita caja que tenemos normalmente en los en vivos, que es la computadora. Pero se han preguntado desde dónde viene este invento de la computadora, a quién se le ocurrió, por qué lo usamos o de dónde surge estos números que nos dicen de que vamos en generaciones de computadora. Pues sí, el día de hoy vamos a tratar de resolverle todas esas dudas. Además, si quieren participar con nosotros, este podcast lo grabamos en vivo. Pueden llegar a las transmisiones en vivo que las realizamos todos los miércoles a las 8 de la noche, en donde pueden dejar ahí todas sus dudas, sus preguntas y pueden participar con nosotros y nos encargaremos de resolverlas. Aquí no va a quedar ninguna duda abierta. Pregunten sin miedo. Y pues como en algún momento dijimos, vamos a iniciar con la prehistoria de las computadoras. ¿Cómo ves, Bobby? Pues me parece perfecto. Es un buen tema para iniciar este nuevo 2022, el relanzamiento de nuestro TechCast, y pues conocer un poco de cómo es que han pasado ya bastantitos años. Ahorita vamos a ver exactamente cuántos aproximadamente. Bueno, no exactamente, aproximadamente. Y pues conocer qué fue lo que inició toda esta revolución tecnológica que existe alrededor de las computadoras y de todos los dispositivos que hoy utilizamos. A mí me gustaría también conocer las expectativas del Pistosaurio en respecto de cómo se inició las computadoras. A ver, Pistio, échale. ¿Cómo se inició la computadora? No, pues ya sí, ¿no? Ya existieron. Nació así, pum, mágicamente. Pusieron una tostadora con una pantalla y es como yo me imagino que surgió la computadora. No, tuvieron un hijo, una televisión y una tostadora. Algo así me imagino yo. Y una máquina de escribir, ¿no? Oh, cierto, la máquina es que el teclado, tienes toda la razón. Ese fue el amante, entonces como que se combinó ahí todo el pedo, entonces ahí ya salió. A ustedes no les tocó, pero a mí todavía me tocaron clases de mecanografía. No, a mí también. No, a mí no me tocó. Ay, cállate, en el mundo verde nos daban clases de mecanografía. No es cierto, no mames, no es cierto. Ah, Dios contigo. o era una clase extra porque pues yo iba a piano o algo así, ¿por qué no? O sea, tú ibas a cosas cool. Señor francés. Dilo. Uy. Es de los VIP, bro, por eso. Sí, es de Después los estuvimos VIP. en el equipo de básquet juntos, entonces no me digas. Ya ¿Y tú, sé. Index, cuál es la expectativa o cómo has visto esta evolución? ¿Cómo he visto esa evolución? Wow, pues puedo decir que desde el enfoque gaming la evolución ha sido enorme, a pesar de que son 20 años que quizás mucha gente pueda decir, es que esto es normal, esto pues debería ser así, ¿no? Pero si tomamos en cuenta los primeros inicios del cómo fueron creándose las computadoras, bueno, cómo fue creándose el concepto de la informática como tal, podemos decir que estos últimos 20 años han sido una evolución enorme para este ambiente y considero que sí va a estar muy interesante todo lo que vamos a ver a continuación y sentar las bases para que nos vayan entendiendo un poquito más del por qué el fanatismo a este medio. Pues, Bobby, empecemos con el primer dispositivo que tenemos registrado,
que podríamos entender como que es el tatarabuelo de las computadoras del día de hoy. No, si nos vamos tan atrás vamos a llegar con el ábaco. Efectivamente. Efectivamente. El abaco, tal cual. ¡No! ¡No! Y pongan atención. Y pongan atención porque sí, efectivamente el ábaco, Efectivamente, el abaco. que para los que no conocen un ábaco, pues es literalmente un rectángulo con muchas bolitas donde puedes ir haciendo cuentas. De hecho, a mí me enseñaron a utilizarlo cuando iba en primaria en el Montessori. Pero es prácticamente pues el inicio, las bases, la primera planta de todo lo que hoy conocemos como computadoras y tecnología y incluso inteligencia artificial y lo que puedan imaginarse sobre eso. Ya que, pues sí, a final de cuentas lo que hacíamos es, nuestro principal problema es contar. Entonces lo que estamos buscando siempre es mejores formas de cómo hacer los procesos. Y la primera forma fue pues, con el abaco tal cual. Es una forma más eficiente de contar y lo que nos permitía era, pues, en los diferentes renglones contar centenas y de ahí para lo que se les ocurriera, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el primer dispositivo y a partir de ahí vamos a ver que la primera pregunta es, ¿cómo puedo mejorar este dispositivo, no? No, y aparte recalcar que es un dispositivo que se usa hoy en día. Sí. O sea, Sí, todavía hay personas, culturas, incluso he conocido contadores que se sienten cómodos haciendo cuentas en ábaco. ¿Sí? Ujú. Pero ¿Y pues cómo se es pudiera mejorar ese abaco? RGB. RGB para más FPS, como debe de ser. Es correcto. Y de Entonces, ahí, Bobby, ¿a dónde nos pasaríamos? El siguiente salto. el siguiente salto se me hace que yo daría un salto bastante grande, porque yo ya me iría a la primera computadora en forma. Pero estrictamente hablando, entre el ábaco y la primera computadora en forma, existieron muchos inventos y muchas variables que ayudaron a que la primera computadora se pudiera formar como tal, porque al final la primera computadora es una combinación de varios inventos que ya existían, ¿sí? Y poco a poco se fueron integrando hasta darle la habilidad de poder, en el caso de estas primeras computadoras, de poder leer las tarjetas perforadas, que era la primera forma de programación conocida, ¿no? En donde tú perforabas la tarjeta, la ponías en la computadora y la computadora realizaba acciones en base a lo que tú habías perforado en la tarjeta. Pero obviamente previo a eso existieron infinidad de inventos, incluida la luz, por ejemplo, ¿sí? Que no podemos dejarla fuera de todo este meollo, que nos dieron acceso a lo que hoy conocemos como las computadoras, nada más que la lista sería bastante larga. Yo creo que lo primero que debemos decir es el principio de las computadoras. A final de cuentas, muchos lo saben, pero lo digital se refiere a que son dos números que manejamos, el 1 y el 0, y la combinación de estos dígitos es lo que nos va haciendo que lo interpretemos de una manera. Es decir, cierta cantidad de dígitos representan una letra, por así decirlo, la A, la B o los números. Entonces, con este lenguaje, era lo que nos comenta Bobby, que es las tarjetas perforadas. Está perforada significa 1, no está perforada era 0, y a partir de esto empezamos a hacer interpretaciones y lo que nos permitía hacer esto era hacer multiplicaciones de números muy grandes que antes no se podían hacer o cálculos de cosas muy grandes que antes no se podían hacer de una manera rápida y que lo que estábamos buscando es resolver estos problemas de rapidez. Era de cómo puedo resolver mandar un mensaje. Yo creo que lo que decías ahorita, la primera sería la ENIAC, ¿no, Bobby? Sí, Que ya está prácticamente. como en forma. Sí, ¿Todo venía en el examen? sí, puede ser. Sí, puede ser. Sí, de hecho, la primera ya computadora en forma que se tiene registro es la computadora ENIAC, que fue en toda la época de famoso Turing. Un poquito de contexto sobre Turing. De hecho, gracias a él se le conoce como el padre de la computación. Sí, porque fue el primero que logró, digamos, integrar todos estos inventos para formar un equipo que prácticamente en automático codificaba información.
esta computadora, de hecho hay una película basada sobre ella que se llama Código Enigma, fue diseñada para poder codificar los mensajes que los nazis se transmitían entre ellos a través de las radiofrecuencias. Entonces, como era muy difícil para los aliados codificar rápidamente los mensajes, porque pues obviamente primero era descifrar la codificación y luego empezar a hacer los cambios a cada uno de los mensajes que tenían, Turing logró desarrollar la primera computadora funcional que se encargaba de codificar los mensajes más rápido que un ser humano, ¿no? Porque como quiera lo hacía relativamente lento. Y también un tema con Turing fue que él era abiertamente gay y muere suicidándose mordiendo una manzana envenenada. Entonces ya sabrán de dónde viene el logotipo de Apple de la manzana mordida, y justamente es para darle como ese lugar en la historia a Turing, que nos ayudó a tener todo lo que hoy conocemos. ¿No es de Newton? Es una mezcla de... No, Es- Newton no tiene nada que ver con la computación, o sea, sí tiene que ver con matemáticas, ciencia aplicada, pero como tal, como lo dices tú, o sea, de computadoras, donde se considera como el padre del lenguaje de las computadoras, pues es Alan Turing, ¿no? sí, efectivamente. Y pues, ¿y por qué van a decir, bueno, si podía ser la gente decodificación de los mensajes, ¿por qué lo querían hacer más rápido? Porque si estaban ordenando un ataque de una ciudad en lo que alguien tardaba días, porque no era de horas, era de días decodificándolo, esta máquina, los mismos mensajes los hacía en minutos. Entonces, por eso es que lo que le decimos es de que todo ha sido por tiempo, o sea, todas las ventajas tecnológicas ha sido para comodidad, ahorrándonos tiempo, ¿no? Efectivamente, y aparte de que por más que hemos avanzado en el tiempo, el código binario se ha mantenido durante todo este proceso. Los ceros y los unos siempre van a ser. Y sin el código binario las computadoras literalmente no podrían existir. Oye, Simplemente ahora, ¿de qué tamaño estaban estas computadoras? ¿de qué tamaño estaban estas computadoras? Literalmente eran de un cuarto entero, ¿sí? Eran computadoras que pesaban toneladas, que los discos duros los tenían que manejar entre 4 o 5 personas con montacargas. No, Todo se instalaba con unos cables así enormes en cuartos cerrados, enfriados, normalmente en sótanos para mantenerlas más frescas y todo. me imagino ir. Sí, no, es todo un tema. De hecho, por coincidencias de la vida, a mi papá le tocó estar en la preparación, instalación y puesta a punto de la primera computadora como tal en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. No recuerdo si fue la primera computadora en México, pero al menos fue una de las primeras 5, ¿sí? Sí, fue la primera y la primera que tenía conexión hacia afuera. Sí, hacia lo que ahora se conoce como Internet, ¿no? Porque antes era solo entre universidades, ya había todo un rollo ahí. Entonces, él me cuenta que pues prácticamente cuando él tenía 20 y tantos años, que estaba en la carrera, él estaba justamente en una ingeniería, él es ingeniero mecánico administrador, pero siempre estuvo muy interesado por la computación. Entonces ayudó a diseñar, proyectar y construir el cuarto donde se instaló la computadora. No pudo ayudar para instalarla porque ahí pues venía gente, si mal no recuerdo fueron los de IBM, que mandaron a todos sus técnicos para instalarla, conectarla, echarla a andar y toda la fregada. Y él cuenta que era muy padre porque me dice, yo fui de los primeros que tuve la oportunidad de verla cómo se encendía y poner mis tarjetas. Dice, porque antes, para hacer un examen de programación, tenías que perforar las tarjetas y mandarlas a Estados Unidos, ¿sí? Entonces dice, por lo que se tardaba en llegar para allá, lo que se tardaba el MIT o no me acuerdo dónde lo mandaban en procesar las tarjetas, y te regresaban las tarjetas con las notas y te decían, la tarjeta número 5 está mal programada porque bla, bla, bla y todo ese rollo, ¿no? Dice, entonces era un trabajo de literalmente todo el semestre para que al final te llegara una carta del MIT diciendo tu programación no sirve, ¿sí? Entonces dice que todo esto Te daba un resultado así de 5. Ajá.
y el resultado tenía que ser de 10, ¿no? Y entonces dice que fue todo un parteaguas, porque pues ahora hacían fila ya en el TEC para poner sus tarjetitas, echar a andar la computadora y ver en la pantalla el resultado. ¿Sí? Y dice, y pasamos de esperar 15, 22 días a que nos regresaran el resultado a verlo prácticamente en 10 o 15 minutos frente a nosotros. Y desde ahí dice que, digamos que se enamoró de las computadoras. Y de hecho, pues es fecha que Index y Max, que lo conocen, saben que hay veces que hasta a mí me gana con las cosas que quiere hacer con la computadora. Y siempre fue de la idea de que siempre hubiera, o sea, de que yo tuviera contacto, mi hermana y yo tuviéramos contacto con las computadoras desde muy temprana edad. Entonces hay fotos en las que yo estoy en el corralito haciéndole así a una Mac 1, que por cierto vendió. No, regaló, la donó. Una Mac 1, ¿por qué? Pero bueno, esa historia triste para otro día. Pero esos fueron prácticamente los inicios de las primeras computadoras, principalmente por la primera computadora aquí, la mexicana. Porque de El hecho, Bobby, en lugar de tener Puerco un chupón, araña, al tenía mal un ataca mouse. con su telaraña, su mira la colita boli, ahorita es que ahorita retorcida, ya hay da muchas cosas besitos con y hay su tantos trompita. nativos ¡Mira! digitales que ya nacieron en esta Es el época puerco que no se dan araña. realmente cuenta de cómo realmente nosotros batallábamos antes, pues, porque inclusive, por ejemplo, ahorita que decíamos la ENIAC, generaba un calor de 50 grados centígrados para Ujú. tenerla funcionando. Ahorita ustedes, si yo les digo tubos de vacío, es decir, ¿y eso qué es? Tenía 17,468 tubos de vacío para poder procesar la información que le daban en las tarjetas. Y si se fundía uno, por ese uno no funcionaba. Y era de ubícalo, cámbialo y vuelve a calentar, porque todo era sobre temperatura. Estos tubos de vacío, ustedes les haber tocado las televisiones de antes de blanco y negro o de color, que se necesitaban calentar primero para poder ver la imagen. O sea, necesitabas dejarla un rato, ya jalaba y ya se estabilizaba la imagen, si no se veía borrosa o brincando. Entonces, todo este tipo de avances, pues ahorita ya parecen así lo que les decía, o sea, historia antigua, pero pues realmente no. Ahorita de la computadora que nos hablaba, por ejemplo, Bobby, esa instalación se realizó en el 88, que fue cuando se instaló la primera vez Internet para México y de aquí enlazaba para Latinoamérica, porque era la red de universidades que estaba generando esta primer red de Internet que se generó entre diferentes computadoras, ¿no? Y pues ya con esto, ¿qué es lo que nos va haciendo esto? De que esta computadora, por ejemplo, donde nos comentaba Bobby, ya no era un cuarto, ya era lo que ahora conocemos de los tamaños como de servidor, de que ya es como una gran computadora, pero no era un cuarto ya per se. Efectivamente. Efectivamente. Le ahorro de espacio. De hecho, Yo tengo una pregunta. A mí en me el gustaría 88 fue saber cuando yo cuándo nací, fue cuando llegó el RGB a esas computadoras. No, ¿cómo se hubiera visto con esas computadoras de cuarto con RGB? Pues definitivamente con un concepto muy gamer sí se vería, porque con el tamaño de semejantes equipos tendrías un árbol de Punk Navidad en un gamer. cuarto ahí, pero No, con todo. y de hecho hay una comparación, nada más que no me acuerdo exactamente cómo es, que dice, que describe cuántas veces en un celular tenemos la potencia de esas primeras computadoras. O sea, es decir, pasamos de un cuarto a que prácticamente en la palma de tu mano te quepa 100 veces la potencia de lo que esa computadora era capaz de hacer. Con todo lo que hemos crecido y todo lo que se ha evolucionado en este tema en especial. Sí, pues de hecho también siempre dicen que el primer celular que tuvimos todavía tenía más tecnología que lo que se usó para llevar al hombre a la luna. Sí, sí, de hecho ese es otro tema. O sea, es bien impresionante cómo con estas computadoras antiguas, y con todos los procesos que tenían manuales y todo ese rollo, lograron llevar a alguien a la luna. Y lograron hacer la programación y lograron hacer todo, o sea, todo. El despegue, la comunicación remota. Ahora imagínense con toda la tecnología que hay ahorita disponible. Es impresionante lo que no podríamos llegar a hacer. Y pues ya moviéndonos en este mismo tenor, pues ¿cómo fue el salto a que se abarataran las computadoras? Porque antes por eso las universidades eran los que lo tenían, por costos y por la red. Pero ¿cómo fue este salto, esta
digamos, segunda generación, porque todo esto era de investigación y de como cosas de gobierno, ¿no? ¿Cómo es esta segunda, pues, ola de computadoras? Pues se lo debemos a una, pues, marca que ahora ya casi es inexistente, IBM, ¿no? IBM, sí. Bueno, IBM y, bueno, hasta cierto punto Apple, porque Apple nace con la premisa de que quiere que haya una computadora en el hogar de cada uno de los ciudadanos americanos. Porque antes las computadoras estaban limitadas a las universidades, a las grandes empresas, a las personas que tuvieran el espacio y el dinero para poderlas tener. Y gran parte de la visión que tuvieron Steve Ballmer y Steve Wozniak fue el poder otorgar una computadora portátil, entre comillas, porque pues comparadas con las de ahorita eran unas computadoras muy grandes, pero que fuera de un costo accesible, más accesible, y que pudieran estar en las casas sin mayor complicación, o sea, sin mayores complicaciones como lo era hasta ese momento. Pero aún así, IBM siempre fue punta de lanza en este tema. De hecho, IBM es el que tiene, no sé si el 80 o 90% de las, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre. La de esta del de este. De los registros de las patentes relacionadas con la tecnología de las computadoras y todo ese rollo, ¿no? Y es fecha que IBM sigue registrando patente tras patente tras patente que está relacionado con. De hecho, inclusive hay quienes auguran o dicen que es muy probable que IBM gane más por las regalías de las patentes que por vender computadoras hoy en día. Sí, exactamente. Y de hecho, yo decía IBM porque yo creo que si buscan ahí, antes en las computadoras decía IBM Compatible. O sea, todo estaba diseñado para IBM y que los discos fueran formateados para IBM, los discos duros. Y antes de eso, pues arrancabas, de hecho, disco por disco, las computadoras. Era como tener una calculadora, las computadoras. Tenías que meter disco para que arrancara, disco para que aceptara el teclado y Sí. disco ya para que empezara a funcionar. Y pues era un relajo, o sea, ahorita si nos quejamos de que son 5 minutos de que arranca Windows y que se actualiza y eso, los quería ver así antes en nuestros monitores negros con letritas verdes y así estabas, o sea, yo me acuerdo de niño súper feliz así, viendo cómo iniciar y aprenderte los comandos de CD 2 puntos, diagonal y era todo, nada de ahorita de doble clic sobre un icono y ya jala algo. No, ni madres. Tenías que saberte los comandos y cambiarte y saber las cosas para poderla echar a andar. Sí, que de hecho... Sí, había juegos, ¿eh? A mí, de hecho, ahorita que lo mencionas, yo sí me acuerdo mucho. No me había puesto a pensar de la primera computadora que tuve, pero ahora que recuerdo, sí era así con esos comandos, no era de letras verdes como eso, creo que esta ya estaba más actualizada, porque sí, era de naranja, lo que dice. una versión. No, o sea, yo sí me acuerdo que estaba enorme, que era un CPU grandote, y mi papá nunca me dijo los comandos, pero yo me acuerdo que jugaba ahí el juego de Street Fighter y un par de juegos más, pero era... Estaba el Lotus de carreras, que te iba siguiendo sin la policía, estaba el Prince of Persia. Uy, el Prince of Persia. Yo no me acuerdo, o sea, yo nada más me acuerdo de que jugaba el de Street Fighter, no me acuerdo cuál, sinceramente, voy a poner el disco y a ponerlo, no era disco, eran el disquete. Sí, de 3 el disquete. No, espérate, esta computadora sí era de disco, güey, porque me acuerdo mi papá me regaló un folder y eran un chingo de juegos, pero lo único que me gustaba era ese, el de Street Fighter, pero sí había que poner los comandos. Voy a preguntar un día de estos. Tú ya estás hablando de más adelante, porque pues ya eran 650 megabytes, un disco tiene 650 megabytes de información. Nosotros estábamos hablando de cuando era un disco de 1.2 megas. O sea, yo llegué a aventarme instalaciones de Windows de 65 discos
para Windows 95 de uno por uno. Sí. Y hay de ti de que se hubiera chingado uno porque no avanzabas en la instalación, güey. O sea, ya que haya llegado los CDs, fue un alivio de no tienes una idea, güey. No, y ahorita ya llegamos al punto de que ya ni siquiera en el CD cabe un Windows. Ya, pues, ya. O sea, ya estamos en el DVD, en las USBs y todo ese rollo, ¿no? Pero Exacto. realmente ahí, por ejemplo, con el tema de los sistemas operativos, evolucionamos de los sistemas tipo MS2 a, digamos, a los sistemas atractivamente gráficos, que ya Ok. tienen el botoncito, que ya le dices qué hacer y te hace caso y todo ese rollo. Que también hay toda una leyenda ahí metida, De porque, Xerox, ¿eh? de Xerox, ¿no? Bueno, hay una leyenda de Xerox y aparte está la leyenda de Apple. De que, porque aparte de todo, cuando se hace esa evolución hacia los sistemas operativos que ya son amigables con el usuario, ¿sí? Que ya no tienes que estar metiendo códigos y aprendiéndotelos y la fregada y todo ese rollo, aparece alguien más en el juego, ¿sí? Y es cuando nace Microsoft con Bill Gates. La leyenda lo que dice es que de esos primeros sistemas operativos gráficos estaba el de la Mac, porque también parte de la visión de Steve Jobs era que fuera muy fácil de utilizar. Bill Gates se hace amigo de ellos, les roba el código fuente y crea Microsoft con el Windows. No recuerdo qué número, sí, pero el primer Windows. Ok. Sí, el 1. El 1. Es que no sé si Windows. Windows X, ¿sí? Es que creo que había Windows MS2 y luego ese Windows, una madre así. Sí. Entonces Steve Jobs lo que hace, dice, pues tú quédate con ese sistema, que muchos dicen que al día de hoy el Windows 11 sigue teniendo las bases de ese sistema. Sí. Ujú. Y Mac crea el macOS desde cero. Sí, dicen, pues nosotros vamos a crear uno desde cero y vamos a dividirnos y todo ese rollo, ¿no? Y Ujú. el tema con Xerox pasó algo similar que con Kodak, cuando salieron las cámaras digitales. Estaban muy avanzados a su época y no supieron aprovecharlo, porque Xerox, a pesar de ser una empresa, que pues prácticamente hace impresoras, ¿sí? Copia- Copiador. copiadoras y todo ese rollo, tiene patentes importantes en la computación. Así como IBM tiene grandes patentes, Xerox también tiene patentes importantes, pero no supo aprovecharlos. Por eso es que hoy en día, si ustedes piensan en sistemas operativos, lo primero que se les viene a la mente es Windows. Windows, Porque no es exacto. como que tengamos muchas opciones, ¿sí? Si tienes una Mac, se te va a venir a la mente el macOS. Y si eres un programador, hacker, desarrollador o lo que sea, se te va a venir Linux. Pero de Linux. ahí en fuera, hay pocos sistemas operativos adicionales a esos tres que sean usables o que la gente los pueda utilizar en masa, como están diseñados para usarse estos nuevos, ¿no? ¿Y qué más? Y ya. Es que, por ejemplo, para Windows lo que hizo fue el ratón unir las dos cosas, porque tenían una interfase gráfica, pero no sabían cómo y mover el cursor, porque todo era por teclado. Entonces, la ventaja que tuvo Windows es de, ahora con este dispositivo que se llama mouse, mueves un cursor y le das clic. Entonces, eso, el unir esas dos cosas fue el éxito de Windows y Sí, que eso es lo que hizo de que explotara. En cambio, macOS es de, soy más bonito y soy más viable y somos, sí, güey, pero no eres tan fácil de usar y ya después implementaron el mouse. claro. Sí, no, y es que, por ejemplo, son cosas que hasta hoy seguimos utilizando, pero que no nos ponemos a pensar tanto desde dónde vienen, ¿sí? Porque realmente el mouse, su evolución importante ha sido de la bolita al láser, Exactamente. ¿sí? Sí. ¿Cómo te dices, Muy gamer? ¿Cómo bonito. batallaste jugar con Doom, con un pinche mouse de bolita que se De le atoraba las bolita. pinches pelusas, güey? Que tenías Y que estar tenías que limpiando la bolita ahí, para poder seguir jugando al pinche Doom, güey. O sea, no ¿sí? tienes derecho. Sí, no, claro, o sea, eso es completamente parte de nuestra vida, que ya estamos, pues ya medio viejillos.
Hablen por ustedes, yo soy Tú mi... cállate, que estás igual que nosotros. Porque sí, hazte Se cuenta, mordió. yo recuerdo en la época en la que conocí a Index de la secundaria, estamos hablando hace ya prácticamente 20 años, que para nosotros era como un guau, así de que no, es que ahora los discos ya soportan 700 megabytes, ya no tienes que estar cargando con los disquetes a la escuela, ¿sí? O con los 3 disquetes donde va un solo proyecto en los 3 disquetes, ¿sí? Oye, es que aparte de todo, ahora la computadora puede quemar el disco. Puedes tú ponerle información adentro del disco, no necesitas ir al ciber con un equipo especial. O puedes hacer llamadas a través de internet, ¿no? En aquella época en la que cuando te conectabas a internet a 56 kilobytes por segundo, ¿sí? Y ahorita se quejan porque tienen 10 megabytes y, ay, es que va muy lento. Mamen, perdón. No Basta, de tiene mí no vas a idea. estar hablando. Perdón, pero No mamen, ¿sí? tiene Nos idea. conectábamos a 56 kilobytes por segundo y aparte de todo, Conéctate, quiero hacer una ajá, llamada. bloqueábamos la señal de teléfono de la casa. Entonces, si a tu mamá, tu abuelita, tu hermana o a quien fuera se le ocurría que tenía que hacer una llamada, so sorry, te tienes que desconectar, ¿sí? Exactamente. Querías cargar una imagen, un video, ¿eh? Cuando llegaba la cuenta de ¿por qué hay tantas llamadas al teléfono del módem? Así de ya nos gastamos lo del paquete. Ajá, efectivamente. Eres tu pagadón de que te habías acabado las llamadas del mes, güey. No, y es que es algo que ahorita muchos ni siquiera alcanzan a percibir. Antes, por ejemplo, había una reunión mensual en mi casa con el recibo de Telmex en la mano y mi papá empezaba, ¿quién llamó este número? ¿Quién llamó este número? ¿Este número qué? Y mira, Georgina, te pasaste con tanto para hablarle a tus papás porque era llamada de larga distancia de León a Monterrey, ¿sí? Y te llegaban recibos, o sea, ni siquiera sabías de cuánto te iba a llegar. Ibas haciendo literalmente el cochinito así de que, chin, es que marqué a Cuba para saludar a mi tía, pues ahí van 200 pesos. Y es que marqué a Monterrey y me pasé por 1 hora, pues ahí van 50 pesos. No, hombre, ahorita estamos en la gloria. Ya sabes que vas a pagar 500 pesos sin importar casi lo que hagas. Bueno, si marcas a Cuba sí te van a cobrar. Pero eso no ha cambiado en todos estos años. Pero sí, ahorita ya que tengan las llamadas ilimitadas, que el internet esté separado de la línea, las potencias de señal que tenemos de internet. Yo, por ejemplo, si todavía me preguntas, yo cuando era niño y me conectaba a los 56 kilobytes por segundo, para mí era todo. ¿Sí? Ahorita tengo 250 megabytes simétricos y hay momentos en los que digo, damn, se me hace que voy a contratar más. Y luego me acuerdo y digo, güey, no mames. Si podías hacer todo con 512, con 56, con 1 megabyte, cuando Telmex llegó y nos dijo, va a ser 1 megabyte, fue así como de, 1 megabyte. Sí, sí me acuerdo. Porque antes los paquetes eran de 512, de 200, 128, 256 y 512 kilobytes por segundo. Que ya estabas hablando de 10 veces más de lo que se conectaba inicialmente, ¿sí? Exacto. Oigan, y pues vamos a seguirnos moviendo en cuestión del tema. Yo creo que una de las principales compañías que llevó a cabo esto brinco, pues fueron los de los procesadores, ¿no? Intel, que pues todo, yo creo que desde que nació su línea Pentium, es la que estuvo como moviendo los hilos atrás para que pues todo esto del gaming empezara, donde te hacían promesas de que podías hacer muchísimas más cosas y pues luego ya su competencia, que es AMD, en donde pues ahora estamos muy, muy pendientes de las generaciones de los procesadores, ¿no? Sí, pues de hecho, estrictamente hablando, Intel inicia con sus procesadores, ahora sí que su número estaba enorme, 80.486. Un pequeño procesador que como lo decíamos acá los compas de barrio, el 8086. Ajá, ándale. Entonces La ahí muchachada comienzan los del pequeños entonces. procesadores con sus primeros gráficos integrados y comenzamos a jugar juegos muy, muy viejos que muy probablemente nadie se acuerde, como Bart Tales, Pool of Resonance, que son juegos modo historia basados en Dungeons and Dragons, que de hecho muchos de los juegos que iniciaron en ordenadores fueron inspirados en ese tipo de juegos, en donde realmente era una toma de decisiones de sí o no,
y provienen de los juegos de antes del que se programaron en BASIC, en el cual, digo, no sé si ustedes lo hayan visto actualmente en teléfonos, pero que te van contando una historia y tú vas escogiendo sí o no, o qué es lo que vas haciendo. Bueno, pues eso no es nuevo, fueron los primeros juegos que fueron apareciendo y ya de ahí, con los procesadores comenzamos a ver esa aparición. Y ya de ahí realmente comenzamos a ver ya un salto más importante por ahí de 1993, que ya es cuando vemos el nacimiento de NVIDIA. Y 3 años después ya su NV1, que ya también es otro procesador con gráficos integrados, donde ya estamos corriendo pues a mayor velocidad. Aunque aún seguíamos en los ¿cómo se llama? En los megahertz. Sí, pero ya estábamos hablando de 76, o sea, realmente ya era otra onda un poco más acelerada. Estamos hablando de la época de allá de Nintendo, Sega. No, ¿te acuerdas? O sea, fue cuando inició los FIFAs, ¿no? O sea, juegos de fútbol de que jugabas en una dimensión, güey. O sea, sí, exacto. O sea, a final de cuentas, ahorita, eso de que no, es que no se ve muy bien en 4K, y de, güey, no mames. O sea, nada más tenías dos opciones, patear o dar pase, güey. Sí, exactamente, nada más eran las opciones. Y bueno, la verdad, en ese entonces para mí lo eran todo. Realmente, yo creo que le echaba mucha imaginación a los juegos, porque sí recuerdo que a la hora de que me regalaron mi primer Nintendo, y me regalaron ese tipo de juegos, yo recuerdo pasar horas y podía estar ahí y era lo máximo. Y si me ponen otra vez actualmente los juegos, digo, que estaba perdiendo mi tiempo, ¿no? O sea, no se les veía ni cara, no tenía número, los bugs estaban más pesados porque a veces tirabas y por más que querías lanzar al monito, no tenías ni control del mono. Sí. Entonces, sí, había un chorro de cosas ahí que se tenían que trabajar, pero pues en ese entonces, sí, fueron lo máximo en su momento. De hecho, algo que me gustaría recalcar es el tema de los dispositivos de almacenamiento. Sí, porque, por ejemplo, el Nintendo 64, que fue la primera consola que yo tuve, los cartuchos, de hecho se llamaba 64 por ese tema, porque los cartuchos y su memoria era de 64 megabytes. Entonces... sobre 64 bits. Ah, bueno, también lo de los 64 bits. Es que lo relacionado con esa consola, todo era 64. Sí. Porque el Super Nintendo era 16 bits, el NES era 8 bits. Y algo importante de esto es que ahorita nos quejamos de las actualizaciones de 80 gigas que de repente nos lanzan. Que hijas de su finchi madre, no manchen. Y antes en 64 megabytes metían un juego entero. De principio a fin, ¿sí? Que tenía muchos bugs y lo que quieras. Todavía me acuerdo del bug del juego de Tony Hawk. Que literalmente era así de que no, y la aprietas así y te quedas en la orillita y se quedaba ahí haciendo a lo pendejo puras maniobras para ganar los puntos. Pero tenías un juego entero en un solo cartucho de 64 megabytes. Y no olvidar los DLCs escondidos a base de teclas, en el que sacabas personajes. Ajá. Y listo, o sea, nada más necesitabas un código, mover un poquito tu control y ya. O sea, hasta los DLCs venían incluidos. No, y ahorita de repente ves juegos y así, no, güey, pesa 110 gigabytes, se va a tardar una eternidad en descargar. Imagínate haber hablado de esos temas en nuestras épocas de videojuegos. O sea, ni siquiera se nos hubiera pasado por la mente lograr llegar a este punto. Y es por eso como juegos como el Cyberpunk, de que lo hayan sacado incompleto y que lo hayan, pues completado durante ya, pues ya que lo habían liberado, es la queja, ¿no? A final de cuentas de, oye, güey, si aquí teníamos en 64 megas un juego completo, tú eres de 130 gigas, güey, y sí. No estás completo, no mames. Sí, no, efectivamente es todo un tema y pues esa evolución está cabrona. O sea, de hecho hay una imagen donde comparan un disco duro de... ¿Qué era? 5 megabytes de IBM, bro, si mal no recuerdo.
¿De Ah, cuál? no. ¿De los primeros? No, sí, de los primeros, de 512 megabytes, chingaderota, del tamaño de un carro, ¿sí? Chingo de gente empujándola y literalmente le ponen un dedo enfrente con la micro SD de 512 gigas que salió hace como 2 años. Y dices, La misma espacio, eran 512 megas, ujú. los dos, güey. Sí, entonces es de cómo ha ido evolucionando y aparte todo haciéndose chiquito. Porque parte de la evolución que ha tenido la tecnología y las computadoras es hacer cada vez más pequeño todo, ¿sí? Hasta el punto de estar hablando de nanotecnología para nanosoldaduras, que nano quién sabe qué, que la chingada, que quién sabe. Porque ya una vez que te pones a pensar qué es lo que hay adentro de un procesador, ¿sí? ¿Cuántos hilos están conectados? ¿Cuántas cosas tienen que suceder adentro de una placa que mide 5x5 o 6x6, una cosa así? Es impresionante todo lo que ha evolucionado la tecnología en estos temas en especial y que pues obviamente nos ha traído a tener pues nuestras computadoras de bolsillo que son los smartphones, tener laptops que caben en un sobre, y pues bueno, para los que nos gusta el desmadre, tener nuestras computadoras de escritorio acá mamalonas, que hasta yo siento que yo necesito un Con gabinete RGB. de esos grandotes para sentirme bien. Y ponerle RGB para poder tener más FPS, claro, eso Más no puede faltar. FPS. Sí, sí. Oye, Es muy ahorita importante. que, ahorita que estabas hablando que la tendencia era hacer todo más pequeño, me acuerdo mucho de una imagen que vi en internet ya hace tiempo, que sacaban los celulares cómo se iban haciendo pequeños y luego cuando el hombre se dio cuenta que podía ver no por ahí y la tendencia era hacer las pantallas De más las grandes pantallas más todavía. grandes, sí. Oye, chicos, pues vamos cerrando ya el tema, donde pues nos vemos, o sea, lo que quería era de que vieran la historia de cómo ha evolucionado todo este tema de la tecnología, de cómo a mayor capacidad ha tenido menor tamaño, y pues me gustaría saber cómo ven esta evolución, cómo lo vivieron, en un minuto que me pudieran decir, pues, cómo ven una computadora de antes comparada con la de ahorita. ¿Quién se lo Ah, avienta? pues le digo, como lo que les he dicho hace rato, pues mi primera computadora fue una muy padre experiencia. No lo, no recuerdo muy bien cómo era, pero la verdad sí la veía, era muy divertido jugar y me daba mucha intriga saber cómo mi papá le metía esos comandos para poder abrir los juegos y todo eso. Ojalá me hubiera llamado como que más la atención en ese entonces y no estaría como tan güey y estarle hablando a Bobby cada rato de Bobby, es que no, jala la computadora porque sabe que lo jodo mucho a veces. Pero fue una experiencia muy padre y sé que no muchos pudieron haber tenido como que esa posibilidad o algo, pero se me hizo algo muy padre. Index. Pues mira, en mi caso, la primera computadora que tuve fue gracias a unos tíos que le mandaron a mis papás una computadora para que ellos se pudieran apoyar por parte del negocio. Y lo único que recuerdo es que traía AutoCAD y traía los típicos juegos, ¿no? Solitario, Buscaminas como tal. Entonces, en base a lo que yo me fui conociendo, fue porque no tenía nada que hacer, prendía la computadora y me ponía a vagar por toda la compu, ¿no? Afortunadamente nunca pensaron mis papás que la fuera a descomponer, así que tuve esa libertad de poder conocerlas. Y hasta en la secundaria donde conocí a Bobby, que ya fue donde me regalaron mi primer compu, una Hewlett Packard en ese entonces. De las grises. Ajá, y Sí. la evolución fue enorme, porque si estamos hablando de que yo tenía un Windows 95, esa compu ya traía el 97, si mal no recuerdo. 98. Es 98. No, sí. 98, sí, 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 perdón, 98. Entonces, realmente ahí el cambio, pues es un salto, ¿no? O sea, el mouse ya incluso era diferente, ya no era el monstruo que yo tenía antes. Digo, seguía siendo disquetes, pero ya se utilizaban menos. ¿Por qué? Porque ya podía yo quemar música
Digo, cosas ahí. Podía hacer cosas con el DVD. Tenía DVD, güey. Era una tecnología increíble para mí en ese entonces. El reproductor no tenía ni idea de cómo utilizarlo como ahora. Y el internet, pues como dice Bobby, la verdad es que sí le sufríamos bastante en ese entonces. Tenemos que estar bloqueando la señal. Pues ahora sí que fue una época, mi época más fuerte donde vagué en internet, donde encontré cosas que quizás no debía haber encontrado, cosas que al contrario me ayudaron mucho para estar donde estoy ahorita. Y de ahí, yo creo que ahí comenzó mi adicción a lo que es la computadora y los juegos en específico. Porque yo recuerdo que con Age of Empires y todos los juegos que había en ese entonces, pues simplemente era de agarrar las computadoras, irnos con amigos y ponernos a jugar en red. Armar una LAN Entonces, party. sí, de hecho, sí, de no ser por la universidad, que ahí sí me perdí bastante de la tecnología, que fueron 5 años. A la hora de que ya llego y vuelvo a armar mi compu, para mí fue otro salto enorme, ¿no? O sea, haz de cuenta que fue de esa compu que me dieron una vez de niño hasta mi época de secundaria y volver a esto, volví a sentir ese salto, un mouse ya gamers, cámaras ya más avanzadas, RGB para FPS, y armar pieza por pieza, porque antes tú la computadora la conseguías así, tal cual, te la ponían y listo. Eso es lo que tienes para manejar y listo. No, y aquí ya tenemos la posibilidad de ir escogiendo qué es lo que queremos en nuestros equipos y sí, la evolución a mí en lo personal sí me ha bañado en todo lo que ha sido mi vida. Y ahora podemos hacer esto. Literal. Miles de años de evolución para eso. Para eso, sí. Literal, cada computadora es un estudio de televisión, amigo. Exactamente. ¿Y tú, Bobby? Pues yo, como ya les comenté, mi primera computadora, bueno, que sé que existió en la casa porque yo no la recuerdo, fue una Mac 1 que utilizaba los discos flexibles, grandotes. De ahí recuerdo una laptop IBM, de las que le tenías que conectar el mouse por un lado, prácticamente todo era aparte, o sea, la computadora era pantalla, teclado, tarjeta madre y batería. Y si querías el mouse se lo tenías que conectar aparte, la unidad de disquete venía aparte, el CD venía aparte y todo. Y de ahí el primer salto importante fue a la típica computadora beige que siempre tenías cubierta con esas cubiertas que vendían de plástico semitraslúcido. Con el monitor que si se te caía te rompía el pie si no se rompía el monitor junto con el piso. Que era una computadora que recuerdo perfectamente que venía con Windows 98. Y cuando logré hacerle la actualización al Windows 2000 para mí era así como de uff, wow, ¿no? Estamos hablando de computadoras con 128 megabytes de RAM, 256 megabytes de RAM, y que podías hacer de todo. Jugar Age of Empires, navegar en internet, hacer tareas, de todo un poco, ¿no? Incluso ver Nopor y fregón. Y de ahí en fuera la verdad es que mi vida siempre ha estado con computadoras a mi alrededor. O sea, para mí los saltos más bien ha sido como una escalera continua. No he dado así como que un salto muy agresivo hacia adelante. Por lo mismo que les contaba que mi papá pues siempre fue amante de todo eso y quería que que no batalláramos en ese tema. Porque incluso recuerdo cuando entré a la prepa, la primera vez que entré a la prepa del TEC, mi papá tenía una regla de que nos compraba una laptop al iniciar la prepa y una laptop al iniciar la carrera. Pero tenía un presupuesto, ¿sí? Que eran de 12,000 pesos, si mal no recuerdo, 12 o 14,000 pesos. Entonces ya para esa época, el buen Bobby ya quería una computadora, pues mamona, o sea, una laptop bien, que trajera puertos USBs, que ya trajera su unidad de disco integrado, que aparte trajera su unidad de disquete porque todavía se utilizaba. Y recuerdo que era una Toshiba que costaba 20,000 pesos, 19,990 pesos, ¿no? Entonces mi papá me dijo, pues yo te doy 14. ¿Sí? Si tú quieres esa lap, pues dale, ¿no?
Y pues ya hice mi cochinito, logré tener mi Toshiba con todo lo que les cuento. Incluso era de las que le podías meter tarjetas expansoras para el Wi-Fi, para el USB, para un chorro de cosas ya que ya empezaba a ver cada vez más. Y también recuerdo que cuando compramos esas computadoras, mi papá nos regaló nuestra primera memoria USB a mi hermana y a mí. Y es algo que a él nunca se le olvida, ¿sí? La memoria le costó 990 pesos cada una. Era una Güey, a memoria mí verde. nadie me cree que costaban eso, Sí. nadie me No, y cree. espérate, era una memoria verde y una memoria rosa idénticas. Traslúcidas, se les alcanzaban a ver los chips y eran de 256 megabytes, ¿sí? Y era todo. Pero ya traías tu memoria USB donde te cabían 40 disquetes, si lo quieres ver así, o 100 disquetes, no sé ya cuántos sean. Y me acuerdo que mi papá siempre nos dice, a mí esas memorias me costaron 990 pesos cada una, y dice, y no saben cómo hice el esfuerzo para comprarlas. ¿Sí? Porque digo, nunca nos ha faltado nada, pero pues también no es como que sobre el dinero y más en esas épocas para decir, uy, sí, 14,000 pesos en una laptop más 2,000 pesos nomás en memorias, pues no mames. Y pues ya de ahí en fuera hasta donde estoy. Que ahorita pues ya tengo un setup de 5 monitores, con una computadora que ya tiene 64 gigas de RAM y siento que me quedo corto con lo que quiero hacer. Y siempre volteo para atrás y digo, verga, todo lo que hice con lo que tuve antes, yo ahora con estas computadoras modernas siento que no puedo hacer nada, así es bastante interesante. Pero muy divertida ha sido toda esta travesía en la historia de las computadoras que he tenido. Y pues Pero le falta RGB. No yo me creo gusta. que aquí pues se va a ver la diferencia, ¿verdad? Porque yo sí me tocó jugar en computadoras donde eran monitores monocromáticos de negro con verdes, donde sí necesitaba iniciar el sistema operativo desde tarjetas de disquete de 5 1/4, que todavía cuando metías el disco, todavía tenías que cerrar así con candado, literal era un candadito que le movías para que no se moviera el disquete. Y pues eso estaba en casa, o sea, desde siempre he tenido esa, Sí. pues suerte de poder hacer ese tipo de cosas. A mí sí, yo sí chingué las computadoras, yo sí soy de la vieja escuela de, ¿qué pasa si le muevo esto que dice format C, dos puntos, asterisco, asterisco? Puta, güey, reborrar todo. Ahora Y, entiendo por qué siempre quieres formatear tu computadora. güey, esto no es de ahorita, o sea, a mí yo sí soy o sea, por eso para mí de que entrar a trabajar en servidores o trabajar en Linux se me hace muy fácil porque estoy acostumbrado, porque así aprendí a usar computadoras. Para mí una computadora era eso. Ya cuando entró Windows, así de, eso es para huevones, güey. Los chidos, los chidos utilizamos teclado, güey. Ya después, pues ya ves la ventaja de ser más eficiente, güey. Y sí, a mí me ha tocado todos los brincos así de ahorita que decía Index. Yo inicié con Windows 95, dije, puta, o sea, ¿cómo se ve la diferencia de cuando yo inicié, de que el MSO2 y empezarlo, allá cuando ya tienes un sistema operativo ya gráfico y que te ayudaba a configurar? Porque siempre el pedo de las computadoras ha sido configurar los dispositivos y hacer que jalen los drivers. Y todavía es el pedo que tenemos todavía en estas épocas donde pues, los drivers luego no son compatibles con OBS y todavía nos siguen dando dolor de huevos, a pesar de que estamos en esta época, los drivers siguen siendo dolor de huevos. Y pues al final de cuentas, el brinco ya de una computadora, en mi caso, por ejemplo, yo siempre había sido de desarrollar y hacer programas, pues no necesitabas tanto, pero cada vez los requerimientos que he querido hacer ha sido de, ahora quiero editar video, pues necesitas tarjetas. Y ahora, no, pues ahora vamos a hacer en vivos y aparte jugar, pues igual como dice Bobby, ahorita los 50 gigas de RAM, puta, güey, ya siento el cuello de botella, ahora es el procesador. Y puta, ahora la tarjeta madre, güey. Entonces va siendo como un mismo movimiento que te va haciendo de que vayas evolucionando a la siguiente tecnología, pero te vas apalancando de la anterior, entonces vamos moviéndonos a la siguiente, ¿no? Y que a final de cuentas ahorita tenemos computadoras que son bastante potentes, que las hubiéramos querido
en sueños Sí, no. mojados No, cuando iniciamos a imagínate. tener estas computadoras, porque inclusive yo les puedo decir, aquí en León, la publicidad de una computadora que tenía 1.2 gigas de RAM era, ni Dios llena este disco duro. Esa era la publicidad aquí. O sea, ya ahorita es 1.2 gigas, no es ni un juego, o sea, ni una actualización de Dead by Daylight mide 1.2 gigas, güey. No, y aparte hubo un tiempo, no sé si te acuerdas de las Acer, que traían su etiqueta, no, de las Compaq, que traían su etiqueta, con 512 megabytes de RAM, y que te decía que nunca se iban a dejar de utilizar. O sea, que ya con eso era más que suficiente para que tú pudieras hacer de aquí a toda tu vida tu trabajo, ¿no? Este, pero sí, hazte cuenta, está bien chido todo esto. O sea, es impresionante todo lo que hemos evolucionado. Y Exacto. vamos a regresar a preguntas y respuestas